soy Ricardo, el tarotista imaginario, y aquí es donde realmente empieza el curso de tarot. Todo lo que hemos visto hasta este momento es una especie de introducción, una especie de ubicación de 4 actitudes más o menos básicas de que gobiernan nuestra vida, que son o una de dos, o somos impuestos por ideas mentales que nos han inoculado, papisa y papa, o bien tenemos una actitud ante la vida en la que es o una de dos, ordeno y mando, emperador, o obedezco y sirvo, emperatriz. Pero más allá de estas dos que son extremos, nos encontramos con las figuras de la corte y los arcanos menores, que son los que recogen la vida cotidiana y nuestra forma de estar en el mundo en este momento. Esta forma de lectura está enfocada sobre personas de carne y hueso, que tenemos problemas cotidianos, gente que tenemos un trabajo más o menos bueno, que tenemos unas cosas que nos rodean más o menos buenas, que a lo mejor tenemos unas relaciones personales más o menos sanas, y que estamos en una especie de mundo en el que prima la desigualdad, la competitividad, el individualismo feroz, la competencia, el miedo a que nos roben, el miedo al éxito, el miedo a equivocarnos, al fracaso, a cosas que realmente son todo temporales. El aplauso es temporal, lo mismo que la crítica. El éxito es temporal, igual que el fracaso. Viene como un ciclo. Pero bueno, en esta parte del curso, que es el verdadero curso de tarot, nos centramos sobre lo que somos nosotros en la vida cotidiana, las figuras de la corte. Las figuras de la corte se reparten en 4 palos. Espadas, que se refiere al aspecto más mental; varas, que se refiere a un aspecto más de acción; oros, que se refiere más a un aspecto de reputacional, de tener cosas; y copas, que se refiere a un aspecto mucho más, ¿cómo decirlo?, emocional. La parte de espadas y oros, digamos que son la mayoría de lo que cómo está organizado el mundo. La parte de espadas son los que organizan la realidad, los creadores de las leyes, los creadores de las religiones, los descubrimientos científicos, los que intentan poner orden en el mundo, los que intentan explicar el mundo, el sentido que tenemos, el sentido de nuestra vida, la trascendencia, que si vamos a tener una vida posterior, anterior, que si el karma, que si esto, que si lo otro. Son ideas en la cabeza, que está muy bien, y que de alguna manera condicionan nuestra vida activa. Es decir, no es lo mismo que yo crea en Dios a que crea en Alá. Uno no me obliga prácticamente a nada, o a 4 cosas de moralidad, y Alá me obliga a muchas más cosas de vida pública y de vida privada. Altera completamente mi comportamiento. Así que el cambio de una sola palabra podemos cambiar la realidad por completo. Esto es una evidencia. El palo de espadas recoge a los personajes de espadas, que son esas personas que piensan, luego existen, cartesianas. Mientras que piensan y existen, pues están todas las personas que utilizan el cerebro para su actividad cotidiana. Escritores, científicos, todos los esotéricos, todos los que escriben libros de cualquier cosa, están ahí, en espadas. Los personajes de varas son los que se encargan de la acción impulsiva, la acción de física, la acción de demostrarse a sí mismos algo, de poder hacer. Hacen y por lo tanto son. Si no hacen, no son. Los personajes de oros están buscando siempre su reputación, tener su entorno estable, su estabilidad, su tranquilidad, ese punto en el cual aparentemente son más felices, que es que no se mueva nada, que no suceda nada. Los personajes de oros tienen y por lo tanto son. Solo son porque tienen. Es decir, la apariencia es lo que determina. Y los personajes de copas son los que prescinden prácticamente de aspectos materiales, o están en un segundo plano, digamos, de posesiones, de una acción enloquecida que conduce a algún objetivo, o de pensar algo que les lleva también a algún objetivo, porque no van buscando esto, van buscando una especie de búsqueda de la belleza, búsqueda del placer, búsqueda de la belleza del mundo y de sus habitantes, de estar conectado de alguna manera con las personas que nos rodean y con los demás seres sintientes que nos rodean, y tener un entorno armónico. Esos son los personajes de copas, que aman, luego son. Si no aman, no son nada. Así que tenemos 4 palos distintos, cada uno enfocado a una actividad: pensar, hacer, tener o amar. Punto. Los arcanos menores van del 10 al 1 o del 1 al 10, pero yo no los miro en secuencia porque me parece muy restrictivo y además me parece falso. No te lo voy a engañar.
El 10 es la zona de confort, es la zona esa en la que estoy ahora mismo. Es decir, no voy a aprender nada nuevo en las próximas horas y lo que sé es lo que sé. 10 de espadas. No voy a salirme de mi rutina, tengo una rutina ya establecida de todos los días y de los fines de semana, de todos los días de mi vida. Y en este momento no tengo aspecto de salir de ahí. 10 de varas. Tengo una situación económica X, con un trabajo, tengo mi casa, estoy pagando mi hipoteca, tengo el coche arreglado o no, estoy pensando en comprarme otro coche o no, en fin, tengo mi reputación más o menos construida, pero no tengo aspecto de hacer nada nuevo que me sume puntos. 10 de oros. Y estoy rodeado de las personas que realmente quiero, o unas relaciones afectivas más o menos estables con personas conocidas, mis vecinos, mis amigos, mi familia, etcétera. Y no tiene aspecto de que aquello vaya a mejorar, ni que vaya a entrar nueva gente, ni que se vaya a ir nueva gente. Así que 10 de copas. Y en el otro lado está el as. El as es una carta de deslumbramiento, pero no es una acción, es un deslumbramiento. Es el vislumbre cegador de que algo fantástico va a suceder. El as de espadas es el reconocimiento de que estamos completamente equivocados o que hay cosas que no sabemos y que estamos dispuestos a aprender, a incorporar. Un as de espadas. Pero no es más que la idea, el vislumbre. Lo veo y digo, vale, no sé si hacerlo, si no hacerlo, pero está ahí. Es una señal de que algo en lo que creemos estamos completamente confundidos. Las de varas es el momento de inspiración, el momento de genialidad, un momento en el cual sabemos qué diablos hay que hacer y cuál es la solución perfecta para salir de un determinado problema, cuál es la tercera vía entre dos opciones, cuál es el camino correcto para enfocar un reto, un desafío o una situación que sea complicado. También para enfrentarse, pues por ejemplo, a un lienzo en blanco, o para idear, ver una montaña y decir, esta es la montaña que voy a subir. Bien, pero es una idea que está ahí y que aparece en la cabeza del consultante. Las de oros es el vislumbre de una idea de algo que aparentemente me va a traer reputación o me va a hacer ganar puntos, o es una oportunidad bastante buena para conseguir crecer mi reputación o alcanzar un punto mejor en el que estoy, pero se vislumbra. Y el de copas es el equivalente al grial y recoge a los otros tres, es decir, es como un cambio literalmente de dirección, es pasar de un lado al otro, 180 grados, cambio total de dirección en todos los aspectos, recoge todos los aspectos de las otras cartas. El palo de espadas, el palo de oros, es el que normalmente más abunda en la vida cotidiana. Es el de las personas que tenemos un trabajo, que intentamos comprarnos una casa y nos hipotecamos con un banco. Es el de las personas que nos casamos para tener hijos y tener una familia y crear nuestro propio clan. Es el que mantenemos unas relaciones cordiales y en el que nuestra apariencia aparentemente tiene que transmitir lo que sentimos y somos por dentro. Los que de espadas, porque son los que piensan, los que organizan las leyes no escritas de cómo tenemos que funcionar, el contrato social, las leyes de contratos, estas famosas, ¿no? Estamos en una situación de contrato de toma y daca, de tú me das, yo te doy, de intercambio, pero que tiene que ser equitativo, de trueque. No hay generosidad real, sino hay una especie de compensación, ¿bien? De algo, de mercado, de capitalismo. Personajes de espadas y oros justifican la desigualdad y la defienden. Los personajes de espadas y oros defienden el patrimonio personal, el anarcocapitalismo, el individualismo más feroz, y siempre existe un terror absoluto al cambio, a la novedad, a la revolución, a un cambio de paradigma o a la incorporación de cosas nuevas que alteran nuestro funcionamiento vital, ¿no? Buscan la estabilidad, la tranquilidad y sobre todo el rechazo a cualquier tipo de diferencia. Los personajes de varas son bastante ajenos a estos problemas que tienen los de espadas y oros, es decir, esta búsqueda constante de estabilidad. De ellos, en el fondo, buscan cierta inestabilidad, haciendo cosas que sean sorprendentes y que saquen de alguna manera de su zona de confort a los personajes de espadas y oros. Es decir, les demuestro que hay cosas que se pueden hacer que son más valiosas, que proporcionan una reputación que un personaje de oros nunca va a conseguir. Los personajes de oros, por ejemplo, están dentro de una cadena de montaje, ¿vale? No van a heredar el puesto, van a ser reemplazados por otra persona en la misma cadena de montaje. Los personajes de varas en el fondo son irreemplazables, están haciendo algo único, son fabricantes, artesanos, artistas,
personas que hacen algo que en el fondo los diferencia del resto, algo que los pone en otro estatus de personas que hacen cosas que el resto de los mortales no podemos hacer. Y los personajes de copas trascienden por encima de estos tres, es decir, no están buscando una reputación mundana, no están buscando hacer algo maravilloso y que sea reconocible fácilmente, ni están pensando ni creando nuevas cosas con la intención de ni de utilizar la cabeza ni nada parecido, sino que están centrados en una especie de armonía universal, de estar conectados con los demás seres sintientes y de conseguir cosas que realmente no benefician solamente a mí, sino que benefician al conjunto, todo lo que me rodea. De ahí que absorben de los tres, pero por otro lado se enfrentan a los tres. Se relacionan bien con los tres porque están en este mundo, y tanto los personajes de espadas como los de oros son muy mayoría. Una minoría aplastante, pero existe, son personajes de varas, todas esas personas reconocibles que vemos tranquilamente como estrellas de cine, futbolistas famosos, deportistas de élite, alpinistas enloquecidos, pintores excéntricos pero geniales. La genialidad, comillas, se esconde en los personajes de varas. Y copas, digamos que está en un mundo que no es exactamente este material, es un crecimiento espiritual, entendiendo espíritu humano, es decir, una voluntad encaminada a armonizar lo que tengo alrededor, a que todo lo que tengo alrededor, las personas que tengan alrededor, estén en un punto razonable de felicidad, y yo, por supuesto, la primera. Los arcanos menores como tal están asociados a las figuras de la corte. Las figuras de la corte son 4, que se pueden asociar por edades, es una posibilidad. Las sotas, normalmente sotas y valets, mujeres y hombres, pues digamos que su edad más o menos en las mujeres va hasta los 27, 28, en donde tienen una verdadera crisis existencial, una crisis profunda que es una transformación. Paso de ser una niña a ser de repente una mujer. Este paso es el paso de sota a caballera. La caballera viene a durar hasta aproximadamente los 40, es decir, hasta el momento digamos que es fértil, el momento que todavía está pensando si quiere ser madre o no quiere ser madre, si va a tomar la decisión o no de ser madre, y en este proceso de fertilidad digamos que dura pues hasta los 40, 45, digamos hasta que entra la menopausia, ¿sí? Y luego el factor reina, que es digamos toda la parte en la que corresponde de la menopausia para adelante, ¿sí? En los hombres esto es completamente distinto. En los hombres la parte de sota viene a durar hasta los 30-35, es decir, hasta el momento en que por fin se independiza, tiene un trabajo, tiene su casa y tiene sus cosas, ¿sí? Viene a durar, pues hay personas que más jóvenes, pero no suele ser lo común. Lo normal es que entre los 30 hasta los 40 aproximadamente, digamos que está en la fase de caballero, y de los 40, o entre los 30 y los 50 está en la fase de caballero, perdón, la fase más activa, en donde puede crear su verdadera obra maestra, lo único que va a hacer significativo, donde está en su mejor momento de fuerza, de energía, de capacidad, de todo. Y luego de los 50 en adelante, que adopta la posición de rey. Esto es orientativo, no es una ley ni un dogma. Esto es sencillamente orientativo, para tener claro que una persona de 30 años no tiene la madurez de una persona de 45, ni una persona de 45 tiene la perspectiva que tiene una persona de 65. Son personas distintas, y aunque estén en el mismo palo, no funcionan de la misma manera. Un rey de oros, digamos que ya está de vuelta de intentar luchar por tener más patrimonio. En cambio, una sota de oros está en esa fase en la que se quiere comer el mundo y quiere tener de todo. Quiere tener una flota de coches, quiere tener una flota de casas, quiere encontrar un trabajo que gane mucho dinero, quiere tener una carrera profesional y quiere dedicarse a una carrera profesional seria, potente y que dé prestigio. No es lo mismo, obviamente. Bueno, las cartas de los arcanos menores recogen las acciones de cada uno de los dos personajes, ¿sí? Las cartas de oros, de espadas, arrancan con el pensamiento. Es decir, todo lo que es mental, la creación mental, escribir libros, crear religiones, ser científico. En esta
filosofía de crear los filósofos, son todos personajes de espadas, ¿vale? Están todos ahí creando una especie de realidad, bien, imaginaria, pero una realidad imaginaria. Los personajes de varas están más centrados en la parte de crear. Por lo tanto, todas las cartas de varas recogen acciones, acción real de consultante, acción de hacer cosas, sí, no de pensar, sino de hacer, actuar. Los personajes de oros, en cambio, tienen más tendencia al conservadurismo, a consigo algo, pero me lo guardo y luego lo protejo. Consigo algo, me lo protejo, para mantener y conservar mi reputación. Y hago todo lo que sea necesario para conservar mi reputación, sea lo que sea eso que tenga que hacer. Y los de copas están buscando más tener exclusivamente relaciones sanas, es decir, que tienen una relación más o menos guay y la conservan, intentan conservar esa relación sana y armónica porque les proporciona felicidad y porque el intercambio que se produce es sano para ambas partes, pero sobre todo para el consultante, que es la parte que nos interesa. El otro nos interesa pero menos, nos preocupa consultante, que es el que está sentado delante, el que nos está preguntando qué diablos tengo que hacer ahora que he conocido a una persona, pero yo estoy casado, tengo 2 hijos, uno de ellos tiene menos de un año, ¿vale? Y me he enamorado hasta las trancas, o creo que me he enamorado hasta las trancas de alguien, y no sé qué hacer. Si hablar con mi mujer y decirle, mira, me pasa esto, y entonces compatibilizar las 2 relaciones, hablar con mi mujer y separarme de ella porque no tiene sentido que sigamos, dado que me pasa esto, e irme con mi amante, o 3, romper con mi amante. Eso es lo que me van a preguntar. Y a mí me importa muy poco si el amante va a sufrir, si la mujer va a sufrir o si los niños van a sufrir. Me preocupa cómo tiene que hacer consultante para que esa situación salga de lo más airosamente posible, sea cual sea la respuesta. Quizá las cartas acompañan a decir, pues mira, podrías hablar con tu mujer y a lo mejor compatibilizar las 3. Bueno, podría pasar. Las cartas que van del 2 al 6, el centro, el punto óptimo lo encuentro en el 6, el 6 de cada palo. El 6 es una carta en donde hemos aprendido lo suficiente como para saber que hay que escuchar, que no solamente nuestra opinión es la interesante, sino que también hay otros puntos de vista interesantes, que nosotros nos podemos equivocar, que a veces es más difícil de lo que parece, que creemos que aprender está tirado, que tenemos una capacidad de sobra, pero hay veces que las cosas se complican porque todo es más complejo de lo que parece a simple vista. Entonces aprendemos que nos tenemos que ir a alguna decepción, a algún fracaso, pero no hemos renunciado a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Y hemos alcanzado el punto de 6, en donde realmente hemos alcanzado un cierto grado de sabiduría, un cierto grado en el que por lo menos tenemos la capacidad para dialogar de verdad, un intercambio genuino de información. No, tú me cuentas una cosa, yo te cuento otra que es parecida, tú me cuentas otra cosa que es parecida a lo que yo te acabo de contar y tal, pero no nos damos opinión, sino narramos hechos nada más. Eso no es una conversación. Los personajes de varas se encuentran en equilibrio también en el 6. En el 6 es el punto en el cual ya sabemos que hay cosas más difíciles de hacer, que hay que esforzarse más a veces, que nos hemos llevado alguna decepción, algún chasco porque no hemos puesto toda nuestra energía o lo que sea, y hemos llegado al punto de 6, que es en el cual tenemos claro qué fuerzas tenemos que utilizar, cómo tenemos que entrenarnos, cómo tenemos que forzar y qué cosas, en qué momento tenemos que dar un pasito para atrás. En el 6 de oros hemos alcanzado cierto grado de reputación, cierto valor a las cosas que tenemos, aunque sean pequeñas, aunque sean nimias, pero a eso le damos un valor muy importante, le hemos dado un valor verdaderamente gordo y a pesar de que nos ha costado bastante conseguirlo, que hemos tenido decepciones por el camino, que hemos tenido momentos de titubeo, hemos alcanzado un punto de 6 en donde ya sabemos cómo conservarlo de una manera justa, equilibrada y bien, sin hacer daño a nadie. Y en el 6 de copas estamos haciendo realmente lo que queremos hacer, es decir, estamos con las personas que queremos, haciendo el trabajo que queremos, haciendo las acciones que queremos, y estamos en un punto en el cual nos hemos equivocado unas cuantas veces, pero hemos llegado al punto de encontrar una forma de comportarnos, de conducirnos, que nos mantiene en una especie de equilibrio fantástico con lo que nos rodea, con las personas que nos rodean, con nuestro entorno, con nuestro trabajo, nuestro compañero de trabajo, con nuestros hijos, con nuestra familia, con todo el mundo, ¿sí? Que fluye la cosa. Las cartas que van del 2 al 6 entiendo que son las cartas asertivas, es decir, consultante está tomando decisiones y está tomando decisiones que él cree que son correctas. Del 7 al 9 en todos los palos son las cartas de dependencia. Consultante ya no es asertivo, sino que es pasivo, y en estas cartas está actuando en función de lo que los demás le proporcionan.
¿sí? Las cartas del 2 al 6 son normalmente buenas cartas, porque al fin y al cabo el consultante está haciendo algo, y las cartas del 7 al 9 son malas cartas, o son cartas de una relación mala o tóxica, porque evidentemente no está tomando decisiones, sino que está dejando que las demás tomen decisiones por él. Esta clasificación de los arcanos menores se aplica a los 4 palos. Desde el principio estoy diciendo que hay que separar las cartas entre vida activa y vida privada. La vida activa o vida pública vamos a llamarlo personajes de trabajo, y a la vida íntima o vida privada la vamos a llamar personas de sexo. Las personas de trabajo, hombres y mujeres, no tienen ninguna diferencia. Es decir, no hay ninguna diferencia entre una escritora y un escritor, entre un filósofo y una filósofa, entre una ingeniera o una arquitecta y un arquitecto, entre la creadora de una religión y el creador de una religión. No hay ninguna diferencia, ¿vale? Exactamente la misma capacidad intelectual, la misma capacidad para hacer un determinado trabajo mental, la misma capacidad analítica. Es decir, no hay ninguna restricción ni limitación posible, ¿sí? Esta parte de la vida activa se aplica a los 4 palos, es decir, en varas un hombre y una mujer pueden hacer exactamente lo mismo, ya sea talar árboles o ya sea cambiar pañales a un niño. Pueden hacerlo exactamente igual. En la parte de oros no hay ninguna diferencia entre conseguir la reputación, es decir, tener cosas que puede tener una mujer que puede tener un hombre. Y en la parte de copas no hay ninguna diferencia entre la capacidad que puede tener de sentir, de amar o de querer, de armonizar lo que tienes alrededor, de una mujer y de un hombre, y especialmente en cuestiones laborales, de vida pública, ¿sí? De vida activa. Hay una consideración, una salvedad, que son los personajes de espadas y de oros. Porque los personajes de espadas y de oros están gobernados literalmente por la papisa en el caso de espadas y por el papa en el caso de oros. El caso del papa de oros es el que delimita la separación de roles, es decir, hay trabajos para hombre y trabajos para mujer. Por lo tanto, en los oros es el único caso en el que hombres y mujeres actúan de una manera, en algunos casos, diferente. Por ejemplo, estoy buscando un trabajo, entonces me sale una carta de oros y es una mujer, tengo que entender que está buscando un trabajo femenino, ¿vale? No está buscando un trabajo masculino, está buscando un trabajo femenino, un trabajo pues para de esos, ¿bien? Es el único caso, porque el Papa, pensamiento misógino y machista, reconoce que existe una separación de roles, trabajos para hombres, trabajos para mujeres. Para todos los demás no existe ninguna diferencia. El personaje de espadas solamente afecta a la vida privada de las personas y las afecta en función del palo que son. La papisa guía la vida privada de las personas de sexo. Por lo tanto, las personas de espadas son las que están más separadas entre hombres y mujeres, personas de sexo masculina y personas de sexo femenina. Los de oros, por influencia del papa y por influencia de la papisa, pues también tienen esta separación entre lo que es una buena persona, buena mujer, mala mujer, puta, señora. Son los ideólogos de esa frase fabulosa y repugnante que dice una dama en la calle, una puta en la cama. En fin, pelos de punta se ponen. Bueno, en fin, los personajes de varas, también existe una diferencia bestial entre hombres y mujeres en lo que es la vida íntima. Lo que son los hombres son todos machistas y machos alfa, van buscando la satisfacción rápida, instantánea de hombre, de decir yo siento deseo, soy macho, soy hombre, soy viril, soy tal. Y las mujeres, en cambio, son la parte del feminismo activo, feminismo de decir, perdona, yo me enfrento a ti y yo tengo los mismos derechos que tú sexualmente y llevo la iniciativa y busco lo que tengo que buscar. ¿Bien? Y los personajes de copas son los únicos que se mantienen completamente al margen de esto, es decir, no hay diferencia entre la persona de sexo de hombre y mujer, ninguna. Y no hay diferencia entre la persona de sexo, de trabajo, de hombre y mujer en las figuras de copas, ninguna. Solamente hay diferencias en todos los demás. Por eso copas está como por encima de todo esto, es decir, trasciende a todas estas ideas tan preconcebidas y tan marcadas y machacadas por lo que sería en los conceptos de papa y papisa, los que más han determinado nuestra separación de roles y nuestra identidad, que por lo visto hombres hacen unas cosas, mujeres hacen otras, hombres somos
activos, como dice Jung, los inteligentes y los que utilizan el cerebro es la parte masculina, y la parte más receptiva, pasiva y de ayudar y ser una pringada es la parte femenina. Eso lo decía Jung. No voy a hablar de Freud y de las mujeres que envidian el pene, ¿por qué no? Así que esta es la situación, ¿vale? Personas de trabajo, personas de sexo, hombres, mujeres, todas las figuras de la corte, con lo cual se me van multiplicando las figuras de la corte. Ya no tengo solamente 16, tengo 48 como mínimo. A partir de aquí lo vamos a interrelacionar con las arcanos menores, teniendo claro que unos son asertivos y otros son de una relación de dependencia. Una relación de dependencia que además es tóxica, ¿vale? Siempre, no alguna vez, siempre es tóxica para el consultante. Para los demás a lo mejor es maravilloso tener esclavos, pero para el consultante es profundamente tóxica. Esto es lo que vamos a ver a partir de ahora. Aquí reconozco que el curso se complica un poco porque no hay una definición de arcano que me digan ¿el 2 de copas qué significa? Bueno, el 2 de copas significa que me acabo de enamorar, pero si soy un personaje de espadas es que me acabo de encoñar, y si soy un personaje de espadas es que me gusta bastante y me interesa intelectualmente, pero nada más. Y si soy un personaje de copas quiere decir que me he enamorado, que me siento algo potente. Y si soy un personaje de oros es que lo que tengo delante me gusta, me atrae, pero ya está, me gusta y me atrae, ¿vale? Como ven, la interpretación no es exactamente la misma, hay que jugar con cómo es cada personaje, cómo es cada carta, cómo se relacionan unas con otras para hacer unas lecturas completas. El curso volverá a orientar sobre una tirada de 3 cartas, una tirada de 3 cartas posicional muy sencilla. En la primera posición va a estar siempre consultante, en la segunda va a estar siempre cómo está la situación que me está planteando una pregunta, y en la tercera va a estar el otro u otra. Voy a hacer 2 tipos de preguntas, una pregunta de vida activa y una pregunta de vida íntima, de vida sexual. La tirada va a ser exactamente la misma, más que nada para que vean que el resultado de la carta se interpreta de una manera en función de quién es el personaje y si es una pregunta de vida activa o si es una pregunta de vida íntima, de relaciones interpersonales, amor, sexo, ya saben, ¿vale? Para que vean la diferencia, para que la vean claramente, nítidamente. Entonces la tirada va a ser siempre la misma, es decir, una tirada posicional, 3 cartas. En principio no voy a utilizar todo el mazo, evidentemente, no estamos en estas condiciones. Utilizaré arcanos menores, figuras de la corte, tal como las tengo planteadas. 22 figuras de la corte, 16 arcanos mayores que tengo por ahí y 40 arcanos menores, o sea, una baraja de 62, ¿sí? De momento los otros arcanos mayores, como no los hemos tocado ni los vamos a ver de momento, porque no son más que ya cuando ya tengan toda esta realidad, vamos a ver qué cosas nos impiden dar el paso para alcanzar ese estatus de estrella y diablo, que son estados del alma y como tales son efímeros. Es decir, que en determinadas circunstancias a lo mejor el consultante toma tan conciencia de sí mismo que decide ser estrella y por fin toma una decisión de la que se hace firmemente responsable, se hace completamente cargo y no importa y acepta las consecuencias, sean cuales sean las consecuencias, hasta sus últimas consecuencias, de una manera completamente armónica con el mundo que le rodea y de una forma libre, sin sentirse presionada por ningún condicionamiento de ninguna clase, ni de papisa, ni de papa, ni de nada, sino de mí mismo o de mí misma con mi propio mecanismo o mecanisma, ¿sí? Bueno, aquí es donde realmente empieza el curso de tarot, aquí es donde realmente nos vamos a meter en la vida cotidiana, a donde vamos a bajar al terreno de lo tangible, de lo visible, de lo perceptible por los sentidos, de lo que es la vida normal. La vida espiritual de ángeles, dioses, diosas, etcétera, se la reservo a los personajes de espadas, que sigan pensando en lo que quieran, que crean lo que quieran, y si eso les condiciona para su vida cotidiana, whatever. ¿Sí? Diviértanse, ¿no?